yo quiero volver como al inicio de esta, o sea, a esta conversación cuando Jacob y yo comenzamos a conversar sobre esto, cuando lo conversaba con Jesús, y poner sobre la mesa con claridad el quiebre que nos convoca. ¿Okay? Yo hice algunas notas, me voy a guiar por ellas porque creo que es un tema difícil, delicado, que nos llama a establecer este espacio de intimidad del que habla Elena, de sensibilidad, de hacernos cargo, de estar a la altura, tener la talla que se requiere para abordarlo. ¿Okay? Quiero nombrarlo con claridad, ¿no? ¿Qué está pasando? En el marco del desplome del proyecto llamado Generación Zoe, la profesión del coaching ontológico está siendo vinculada a una red con una, o sea, a la que se le acusa en las redes, pues se le acusa una presunta estafa financiera global. Se habla de esquema piramidal tipo Ponzi. Pero más allá de eso, además, se le está acusando a la profesión, ya no solo a Generación Zoe, sino a la profesión misma, de ser una presunta secta coercitiva. ¿Okay? Según las cifras que ha dado su líder, este proyecto alcanzó a 100.000 inversores y alrededor de 50.000 estudiantes de coaching. No sé si eso es cierto, pero es posible que al día de hoy muchas personas, o sea, muchas más personas se hayan vinculado al nombre de coaching ontológico por la vía de este escándalo que por el trabajo que hemos venido realizando por 40 años de existencia. Yo creo que esto es un quiebre monumental que tenemos que abordar. Somos especialistas en dar conversaciones difíciles y esta es una de ellas. ¿Okay? Varios de sus líderes son coaches ontológicos. Bebieron de las mismas fuentes que bebimos todos nosotros. Su director académico es pionero de la disciplina, al menos en Venezuela. ¿Okay? Y así ha sido reconocido. Más allá de los tecnicismos de si están inscritos en esta, en aquella asociación, pertenecen a esta deriva y a esta profesión. Y yo escuchándolos en las redes y en las cosas que han salido públicamente, no me queda la menor duda que eso es así. ¿Cómo es que esto está pasando? Yo creo que tenemos que hacernos las preguntas en este espacio de cuidado y respeto y sensibilidad de la que habla Elena. ¿Okay? Los coaches sabemos que el contexto dice más que el texto, así que permítanme tomarme unos minutos para crear el contexto de esta conversación, ¿no? Los quiebres, sabemos, las experiencias que tienen un poder de ponerlo todo en discusión, son del tamaño de nuestra ceguera. Podemos negarlo, no está pasando, podemos protegernos, sentirnos impotentes, buscar culpables, o, que es lo que proponemos, prestar atención y aprender. Hay algo siempre que aceptar y que va más allá de nuestro poder, pero hay cosas que nos corresponden y de las que tenemos que hacernos cargo. ¿Okay? Entonces yo creo que la pregunta de fondo en esta conversación para mí y para toda la gente con la experiencia que está aquí acumulada es ¿de qué nos corresponde hacernos cargo en este caso? Generación Zoe no es solo un quiebre para sus integrantes, y lo es, sino también para la comunidad de prácticas que los coaches ontológicos conformamos, porque eso es lo que somos. La disciplina, como dice Elena, no existe más allá de nosotros que damos vida a una práctica. Siempre decimos que somos coaches cuando estamos frente al coachee, ni antes ni después. Más que hablar de lo que es o no es la profesión, yo creo que esto nos da la oportunidad de mostrarlo en nuestra conversación. Y a propósito de Generación Soy, de lo que está pasando, y por eso me permito y los invito a que nombremos las cosas por su nombre. ¿Okay? Al menos esa es la conversación a la que yo me sentí convocada el día de hoy, ¿no? Nos entrenamos para un ejercicio dentro del respeto al otro, el respeto a lo diferente. No estamos a la casa de las buenas o las malas intenciones. Todas las inquietudes son válidas. ¿Aló?
Sí, Mari ¿Perdón? Carmen, alguien Estamos, había interrumpido. estamos escuchando, profe. Ok, ok. Déjenme regresar un momentico. Ok. Les decía que creo que me quedé en que todas las inquietudes son válidas, ¿no? Eh, que no juzgamos las acciones, no juzgamos a las personas, perdón, juzgamos las acciones, ¿no? Las inquietudes son válidas en el contexto operacional en el que el observador que es movido por ellas las formula. Detrás de este escándalo solo hay personas, muchas, con inquietudes todas válidas en su contexto. Es un drama humano, ¿ok? Que nos toca a todos. Cuidamos la dignidad de todos. Eso es lo que hacemos. Y mantenerse en ese espacio no es fácil. No es un asunto de buenas intenciones, sino de competencias. Pero es especialmente difícil cuando se trata de la familia, pues entre comillas, pues. Eh, por eso esto es una conversación difícil y aún así ese es el desafío al que yo les invito en esta conversación y creo que esto es solamente una abrebocas. Les propongo renunciar conscientemente, como lo hacemos los coaches, a la coartada de la lapidación pública, eso no nos corresponde, a la indignación con la que se trata casi cualquier asunto en las redes sociales. También les pido a los que están en esta conversación que no editen la conversación para escribirla en un contexto al que no le pertenece. Todo lo que se dice fuera del contexto en el que cobra sentido es un recurso de manipulación y hace daño. Entonces, no hablo aquí en nombre de ninguna asociación, ni siquiera de mi propia escuela. Hablo desde mi experiencia de 25 años como coach ontológico. Invito a un espacio de conversación sosegada al interior de la comunidad internacional de coaches ontológicos para hacernos cargo de las preguntas que hay que hacerse y encontrar respuestas en común unión, en comunidad. ¿Okay? Porque esto nos afecta a todos. Yo sí creo, como dice Elena, que esta es una disciplina valiosa. Si se pierde el coaching ontológico, se pierde algo valioso, se pierde un espacio que no es común en nuestra sociedad actual, que es muy necesario y necesitamos defenderlo. Quiero agradecer la oportunidad de esta invitación que me brindan los anfitriones de este espacio. Quiero saludar la iniciativa, la presencia de todos los que se sientan llamados a participar y les declaro que en aras de respetar el tiempo del que me informaron que dispongo y que hacerlo desafía mi capacidad de síntesis, ¿no? Voy a pedir disculpas de antemano si uso términos que no aclaro, llego a conclusiones que no desarrollo totalmente, porque entiendo que aquí pueden haber personas que no son coaches ontológicos, ¿no? Me comprometo a publicar en mis redes próximamente esta reflexión completa. Aquí voy a plantearla, ¿no? Y las voy a plantear desde el poder de la pregunta. Los coaches conocemos el poder de las preguntas. Ellas por sí mismas abren un espacio de posibilidades de aprendizaje, ellas solas. La primera pregunta para mí es, ¿esta práctica o esta formación de coaching ontológico al interior de este proyecto está inscrita en la ética del coaching ontológico profesional? ¿Sí o no? Y sobre todo, ¿por qué? Si se demuestra que cometieron delitos o se realizaron ofertas engañosas, la respuesta de cualquier deontología profesional, no la del coaching, sino de cualquier otra, sea esa ingeniería, derecho, medicina o la que sea, es definitivamente no. Y esto es obvio, ¿ok? Pero irnos por ahí sería para mí una coartada, porque estaríamos eludiendo el sentido profundo de la pregunta. No somos expertos en finanzas, no somos jueces, no somos policías. Les corresponde a ellos juzgar, garantizar el derecho a la defensa y sentenciar, ¿ok? Pero desde lo que nosotros nos corresponde, esto no es un asunto legal, esto es un asunto ético. Y para ello me remito a las fuentes primarias y comunes de todos nosotros, pues, o sea, todos hemos hecho algunos escritos posteriores sobre el tema de la ética de la profesión, pero yo quisiera como fundar esta conversación aquí, ¿no? Ética y coaching ontológico de Rafael Echeverría, porque es una referencia como común para todos, pues. Y cito, está en la contraportada y está en el primer párrafo del libro,
La práctica del coaching ontológico nace en el ámbito de la ética y pertenece a él. Su razón de existencia y los objetivos que persigue remiten a la ética. Ergo, si lo que se hace no está escrito en la ética específica del coaching ontológico, por definición, no es coaching ontológico. Así que voy a reformular la pregunta a fin de salirme de la coartada legal y la voy a formular de otra manera. Si los componentes de este proyecto Generación Zoe fuesen replicables legalmente, ¿sería considerado coaching ontológico? ¿Estaría dentro de su ética y su razón de ser? ¿Por qué sí o por qué no? Sabemos que toda pregunta parte de supuestos que no se declara, pero el supuesto que aquí está detrás de esta pregunta lo quiero declarar. Y es que en una medida importante sí son replicables legalmente estos componentes de este proyecto, ¿no? Y si son replicables, ocurrirán. Es inevitable, porque el camino ya se mostró, va a volver a pasar. Entonces, me hago otra pregunta, y una pregunta que pongo sobre la mesa de la conversación de la comunidad. ¿Puede ser un asesor financiero? Y esto es una pregunta profundamente ética. Todo lo que estoy hablando es ética. ¿Puede ser un asesor financiero también un coach de vida? Hay aquí un conflicto de intereses específico. Ya no estamos hablando de las profesiones, sino específico de toda profesión de acompañamiento. Vamos a preguntar si un terapeuta puede ser tu asesor financiero. Me hago otra pregunta. ¿Contribuye el coaching ontológico? Y esta es la pregunta más desafiante de todas, ¿no? ¿Contribuye el coaching ontológico a la creación de relaciones propias, comillas, de sectas coercitivas? Y cuando lo pongo entre comillas porque así se ha usado el término en las redes, se está usando de una forma muy ligera, que no se distingue claramente. No tengo tiempo aquí de desarrollar esta distinción y voy a apelar a un término un poquito más autoexplicativo y voy a referirme a relaciones mesiánicas, ya que no dispongo el tiempo para desarrollar esta distinción aquí, pero me voy a referir a este término un poco más fácil de acotar, ¿no? Así que responder a la pregunta anterior nos lleva a una pregunta previa. ¿A qué fenómeno nos referimos cuando hablamos? Voy a referirme a relaciones mesiánicas, como elijo llamarlas aquí, ¿ok? Y está implícito, cuando hago esta pregunta, que considero válida la inquietud detrás de la denuncia, aunque no comparta la forma en que se está haciendo y a la que no dudo de llamar o de calificar como dañina, muy, muy dañina, ¿ok? Pero valido la inquietud. Entonces, me hago otra pregunta y la hago en el seno de la comunidad de coaches. Estamos ante un posible espacio de ceguera cognitiva, siempre estamos en espacio de ceguera cognitiva, ¿ok? Pero este es un espacio de ceguera cognitiva específico en el que no nos damos cuenta que no sabemos, no ellos los que están implicados en este tema, los que están en la palestra pública, sino todos nosotros, ¿no? Estamos no viendo algo importante. El que no sabe, actúa como elefante en cristalería y ni cuenta se da. Los coaches decimos que de la ceguera se sale a través de la ignorancia, es decir, la disposición a declarar aprendizaje, ¿no? Y en este sentido es que yo he usado la frase Generación Zoe como maestra, declarémonos aprendices. Y lo primero que nosotros hacemos entre una conversación así es ir a los fenómenos. ¿Qué pasó aquí? Sabemos lo peligroso que es dejarnos llevar solo por lo que las redes dicen. Nada sustituye a la conversación. Nos corresponde hablar con los implicados en esto. Líderes o seguidores, nos corresponde hacer la tarea. No es abrir una investigación como si fuéramos policías, sino indagar como lo hace un coach. Entonces voy a pasar directo a mis respuestas preliminares a estas preguntas, que podrían variar en las acciones posteriores, más exhaustivas, en la conversación con ustedes, con mis colegas.
pero me voy a aventurar a compartir con ustedes lo que ha sido el resultado de mi reflexión, que está organizada en un trabajo más largo, pero voy a compartir con ustedes esto para abrir la conversación, ¿no? En relación a la primera pregunta, ¿es esto coaching ontológico? Mi respuesta es que cuando se utilizan las distinciones de la ontología del lenguaje fuera de la ontología, de una ontología no trascendente a la que pertenece, en un contexto metafísico, siguen siendo herramientas útiles y muy poderosas, pero no es coaching ontológico, porque no está escrito en su ética. Y lo voy a decir en palabras un poquito más simples para los que no son coaches ontológicos, no conocen estos términos. El término coaching ha devenido en un término genérico que está en uso mucho antes de la disciplina. Se hablaba de coaching deportivo antes de que nosotros apareciéramos, ¿no? Así que no podemos reclamar exclusividad, por eso utilizamos los apellidos. Podemos tener un coach deportivo cristiano, budista, chamánico, lo que sea, sí, claro. Pero no puede ser simultáneamente ontológico. Eso es una contradicción en los términos. Sé que lo que estoy diciendo no ha sido entendido así en nuestra práctica profesional. Ha ocurrido y ocurre, y estoy llamando la atención sobre esto. ¿Okay? La libertad de creencia no está en cuestión, o sea, no puede ser cuestionada, y mucho menos criminalizada. ¿Okay? Ni la libertad de pensamiento. Toda narrativa sabemos que parten de juicios maestros sobre la divinidad y sobre la realidad, que se viven como la forma como las cosas son y no como opiniones. Pero aun cuando nos colocamos o sea, o mejor dicho, cuando nos colocamos en el rol de coaches, partimos de una narrativa de narrativas y renunciamos a la pretensión exprofeso de traer a nadie a nuestro propio ámbito de creencia. Asumimos el rol de acompañar al que sea, al mundo al que desea ir. Y para estar en condiciones de validar los juicios y el mundo del otro, renunciamos a nuestras propias creencias mientras estamos en la relación. Claro, siempre hablamos desde nosotros, no podemos hablar desde ninguna otra parte. Y ese es el desafío del coaching ontológico, y por eso es que es competencia y no buena intención. O sea, el coaching ontológico no puede ser doctrinario. Es una contradicción. Entonces, esto no significa que estamos negando el mundo espiritual, por el contrario. Y vuelvo a la fuente, esto es citado textual, ¿no? Los seres humanos tenemos una profunda vocación espiritual. Desde el ejercicio nos colocamos desde formas de espiritualidad que admiten la duda y el cuestionamiento. ¿Okay? La ontología del lenguaje propone la superación del pensamiento cartesiano, pero al interior de la modernidad. No es una vuelta al pensamiento mágico religioso premoderno. Tampoco es una invalidación. Bueno, yo tomaré solo algunos fenómenos sacados de las redes, ¿no? Porque no puedo hacer como un trabajo más exhaustivo en esta conversación, que es una conversación breve y donde quiero conversar con ustedes pues, y escucharlos. Pues. Pero una de las declaraciones que hace su líder y que resume a mi manera de ver la narrativa de contexto que yo escucho, y me hago responsable de eso, en este proyecto, quote, o sea, comillas, no es que no veamos la realidad, dice, sino que en Zoe vivimos una realidad sobrenatural. Y yo podría traer otras semejantes en las que yo escucho una teontología. En el trasfondo o en el contexto de esta formación. O sea, y no puedo ir más allá, porque no sé lo que realmente se está haciendo allí. Y por tanto, mi respuesta preliminar a esta pregunta es que no es coaching ontológico, porque participa o está en el contexto de una ontología diferente. Usar distinciones tomadas del coaching ontológico, como yo voy a usar distinciones tomadas de la psicología en esta conversación y la psicología social, no lo hace coaching ontológico. ¿Okay? Y diferente no significa equivocado, es diferente. Mi respuesta preliminar es que sí hay un conflicto de intereses entre la venta de productos financieros y el coaching ontológico en sí. ¿Okay? Ambos son servicios válidos en su contexto,
pero participan de éticas distintas y contradictorias. Y asesoría no es coaching. Creo que esto no necesito ir mucho más allá en esta pregunta, ¿no? Ahora, quiero ir a la otra pregunta. ¿A qué fenómeno me refiero cuando hablo de relaciones mesiánicas? Esto no tiene que ver ni con el tamaño, ni con el tipo de creencia, ni con sus prácticas, ni con la legalidad. Hay organizaciones reconocidas internacionalmente como sectas peligrosas que actúan de forma perfectamente legal. Incluso algunas han sido denunciadas y han salido airosas esas denuncias, porque no es fácil demostrarlo. Y el fenómeno mesiánico se da en ámbitos sociales muy diversos, como la política, las empresas y las religiones. Entonces, yo distingo aquí como relaciones mesiánicas a un matrimonio perverso que se da inconscientemente y que suele ocurrir entre líderes carismáticos sin noción de límites, lo que los jungianos llamarían como titánicos, o los psicoterapeutas dirían que, bueno, con rasgos narcisistas, que ofrecen soluciones mágicas y totalizantes a personas que buscan protección y que aceptan esas soluciones. ¿Okay? En una crisis de sentido como la que estamos viviendo, en una crisis en la pandemia generalizada, yo creo que, o sea, ¿quién de nosotros no en estos 2 años no ha mirado al cielo y ha dicho, Dios mío, un milagrito, por favor, ¿no? O sea, todos somos vulnerables, ¿no? O también hemos podido decir, ¿saben qué? A mí nada me derrota. Yo no me voy a dejar derrotar por esto. Vamos a salir adelante contra viento y marea. Somos vulnerables y propensos a quedar atrapados en formas inconscientes de relaciones de este tipo. No porque queramos, sino porque nos pasa. No por mala intención, sino porque nuestras propias heridas, nuestras propias sombras nos hacen propensos a ese tipo de desconexión autosuficiente o a la dependencia, por otro lado. O sea, a la pérdida de noción de límites. Y el que está libre de pecado que lance la primera piedra. O sea, ¿quién no ha participado en alguna medida de algún tipo de relación con rasgos de este tipo? ¿Quién no ha vivido esta experiencia en algún momento, en algún ámbito de su vida? Yo me voy a tomar 5 minutos más, ¿puedo? Okay. Mi respuesta de si el coaching ontológico puede contribuir al desarrollo de relaciones sectarias nocivas o mesiánicas es que en la medida que somos ciegos a ese fenómeno, no nos damos cuenta de la forma en que el compromiso que asumimos de desarrollar el poder creador del ser humano, que asume el coaching ontológico, puede ser escuchado, tanto por personas desconectadas, incapaces de sentir miedo, sin noción de límites, o por personas paralizadas por el mismo. O sea, no tenemos claridad de cómo podemos estar siendo escuchados ni de cómo hacernos cargo de eso. En la medida en que no tenemos distinciones para mirar con mayor precisión este fenómeno y comprender el rol del miedo como emoción reguladora, podemos estar actuando como elefantes de cristalería y no nos estamos dando cuenta. Por último, ¿está la profesión ante espacios de ceguera cognitiva? Mi respuesta preliminar es que sí. Estamos en un mundo nuevo y necesitamos nuevas distinciones para mirar. Yo todavía me recuerdo, tengo la imagen de Rafael Echeverría hablando hace 25 años atrás, cuando decía que esta profesión nace porque se hacen nuevas distinciones en el campo ético y la hacen posible para evitar los excesos y la manipulación, ¿no? Y el abuso en la conversación. Bueno, creo que necesitamos nuevas distinciones, ¿no? Porque el mundo está cambiando. En la medida que no tenemos distinciones suficientes en los ámbitos no lingüísticos, en este territorio sensible del que hablaba Elena, esos espacios son llenados con el pensamiento mágico y no nos damos cuenta. Y Generación Zoe no es un rayo en cielo sereno. Citando a una amiga que hace poco me decía que cuando yo veo situaciones así me da dolor de estómago, me decía ella. Y yo decía, yo he sentido ese dolor de estómago varias veces, pero las tripas no son distinciones. Y no podemos hacernos cargo de aquello que no podemos nombrar y que no podemos distinguir. Es tiempo de detenernos y distinguir claramente el fenómeno o los fenómenos que hay que distinguir. Por último, ¿qué hacer? No me quiero quedar en el análisis, quiero proponer caminos de acción, ¿no?
Creo que hay que crear un foro de reflexión institucional que nos permita arraigar, hacer tierra a la profesión, o sea, al interior de la profesión, ¿ok? Y generar procesos de actualización de los coaches en ejercicio, tomando esto como un caso de estudio. Yo creo que esto es un magnífico caso de estudio. Abrir un proceso de indagación institucional con los coaches que participaron en esta iniciativa y las escuelas de las que proviene, así como con los denunciantes. O sea, abrir la conversación. Diseñar al interior de instancias éticas, prácticas, que nos permitan distinguir, encarar, prevenir y tomar decisiones. Porque esto no es una llamada a la reflexión, es una llamada a la acción. Pertinentes, en este caso, en relación a malas prácticas, uso indebido de la profesión, validez y renovación de credenciales obtenidas, criterios para otorgar certificados y certificaciones a personas y escuelas, y creo que esa es la forma de hacernos cargo de preservar nuestra profesión y de fortalecerla. Diseñar una campaña de cara a la opinión pública para entrar en esta conversación desde un espacio ontológico. Esto es lo que a mí me ha enseñado la experiencia de Generación Soy hasta ahora, y en lo personal lo agradezco, y creo que esto es solamente la punta del iceberg. Gracias por la oportunidad y, bueno, me gustaría abrir la conversación y escuchar lo que mis colegas tengan a bien opinar.